amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad. Daniel, ¿cómo estás? Un poco resfriado, Jorge, te digo. Bueno, resfriado, hay que tener cuidado. Te voy a contagiar, vas a ver. Porque hay que tener cuidado porque el resfrío puede ser causa de una nueva pandemia. Es que es verdad, uno sin darse cuenta, o mejor dicho, sin que uno se dé cuenta, todas estas enfermedades van transmitiéndose de persona en persona. ¿Pero por qué? A veces porque mutan, estos virus, estas bacterias terminan mutando y saltan de un momento a otro sin que nadie se dé cuenta por la misma evolución de un animal a una persona. Uh-huh. Y muchas Así veces que ahí estamos fritos. Ten cuidado con los antojos que a veces, sobre todo los fines de semana, a uno se le antoja, pues, ¿no? Algo rico. Sí. Por ahí, si es que te ofrecen, pues, no sé, una sopa de murciélago. Ah, claro, pues, o un guiso de pangolín, por ejemplo. Claro, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado Es que porque... también que en China comen, pero ¿qué no comen allá? En Asia, ¿no? En Asia. Pero bueno, Sí, o sea, es verdad, sí, ¿no? es Yo verdad. he visto videos y se volvieron un poco virales incluso de videos de gente comiendo moluscos vivos. Bueno, yo los he visto mucho antes de todo esto del coronavirus y todo ello. Y realmente, uy, qué asquito, ¿no? O sea, para nosotros creo yo que no es algo tan común. No, a mí más que asco me da pena. O sea, están vivos. Tú ves cómo se mueven y tú te los comes. Es como si un gigante te agarrara y te comiera vivo. Bueno, pero siendo un poco justos y contradiciéndome yo mismo, en realidad, bueno, no sé, ¿qué seres vivos nosotros comemos? En realidad no. O bueno, de repente en la selva, el suri. El suri, claro, acá ¿no? en el Perú y bueno, en Asia, como te digo, yo he visto en Corea, seguramente en China, en Japón comen animales vivos, pero claro, no te imaginas comer un mamífero vivo de repente, sino un molusco, como tú dices, ¿no? Ah, claro, lo que hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? El famoso extracto de rana. Sí, justo se me había venido a la mente el extracto de rano, que ahora no sé, ¿no? Pero yo ya no lo veo tan común. A ver, Al menos cuando era niño, sí. yo sí vi puestos de extracto de rana que tenían ahí su licuadora y tenían ahí sus ranitas. Claro, y lo que hacen para poder contextualizar de repente, no sé si esto existirá en otros países, es que en estos puestos de mercado, como cualquier otra juguería, restaurante, están estas ranitas, la licuadora, pides tu extracto de rana, meten una o no sé si más, no lo sé, una ranita a la licuadora y la licúan viva. Y te tomas eso. Ese es el extracto de rana. Porque supuestamente tiene pues algunos efectos saludables, ¿no? Efectos beneficiosos. Qué pena, ¿no? Pero afortunadamente, como dices, ya se ve prácticamente, no cada vez menos, sino bueno, casi no hay, parece. No lo sé, ¿no? Es decir, yo lo digo porque yo ya no lo veo. Tú sabes que yo sí visito mercados, pero no lo veo como antes. De repente por ahí sí, hay algunos lugares que todavía sí. Pero hacemos esta introducción porque justamente hoy día vamos a hablar de un tema que digamos que ya lo tocamos en su momento, sí, porque Pandemias y Muertes lo tratamos en la primera parte, hablamos de la peste viruela negra y la peste negra. y la viruela, efectivamente. Bueno, el orden de los factores no altera el producto. Pero ahora viene como un poco a la coyuntura, porque nosotros actualmente desde hace ya creo que más de un mes estamos siempre recibiendo noticias de que existe una nueva enfermedad, existe un nuevo virus que podría convertirse también en una pandemia. Así es, el famoso coronavirus, como se le conoce. En este caso, pues como dices, todavía no es una pandemia, es una epidemia, o sea, es una gran cantidad de personas que se han enfermado en una zona determinada del mundo, pero no a lo largo de todo o casi todo el mundo, como lo explicamos justo en el primer programa, ¿no? La diferencia entre una pandemia y una epidemia. Pandemia es cuando ya llega al punto de que casi todos los países, o porque no todos los países del mundo, tienen personas que se han enfermado. El coronavirus todavía no. Hay lugares como, por ejemplo, prácticamente Latinoamérica, no recuerdo si en México ya llegó este virus, pero casi todo Latinoamérica aún no llega, por ejemplo, ¿no? No hay personas infectadas en nuestros países. Y bueno, esta enfermedad del coronavirus es una especie, pues, no somos, siempre lo repetimos, no somos expertos, en este caso no somos médicos, ni científicos, ni bacteriólogos. No, pero si yo te estoy viendo ahí con tu bota, ¿no? Con tus tubos de ensayo. Bueno, es que hemos venido caracterizados para la ocasión. No pueden vernos, pero es para entrar en el tema, ¿no? No, con tu máscara, pues así. Mi máscara antigua. Mentira, ¿cómo sigo hablando? No. Pero bueno, ya me olvidé lo que estaba diciendo, ¿ya ves? Ya me acordé. Este virus es como una especie, me parece, de, ¿cómo podemos decirlo? De derivado o familia, no lo sé, del todos los otros virus, espero estar usando los términos correctos, que conforman pues todos estos temas de la gripe que nosotros conocemos tanto y que en realidad la gripe en general o la gripe común pues nos da prácticamente a todos al menos una vez al año. Solo que pues en el caso del coronavirus, a pesar de todo, si bien el 80% de los casos, según he leído en las noticias, bueno, son leves, o sea, te enfermas pero terminas sanándote,
hay un 15% de casos que sí necesita un tratamiento especializado porque te da una especie de neumonía. Y un 5% de casos en que sí tiene una enfermedad pulmonar terrible que te viene con el coronavirus. Ujú. Y de un total pues de mortalidad, o sea, de porcentaje de personas que mueren del total de las que se enferman, de 2 a 3%. Es lo que tiene el coronavirus que, bueno, dirás, no es muy alto, ¿no? Pero igual, imagínate que casi todo el mundo se infecte con esa enfermedad. ¿Cuántas millones de personas morirían? 2 o 3% de la población es un montón. Es un montón, es un montón. Bueno, lo que pasa es que la gripe es una de las enfermedades que tiene mayor rapidez de mutación y es por eso que nosotros durante toda la existencia de la humanidad nos hemos encontrado pues con distintas gripes que han ido mutando, cada una tiene sus propias características, algunas de ellas con mayor mortandad que otras. Quizás lo anterior al coronavirus que en su momento tuvimos pues es la gripe porcina, ¿no? La gripe H1N1. Claro, ¿no? Y ahora actualmente pues está el tema del coronavirus, aunque claro, algunos dicen no, pero es que son enfermedades de repente creadas en laboratorio, ¿no? Con el Hay fin gente que con el comenta fin, eso. claro, con el fin de que más adelante, cuando la enfermedad ya esté en algunos países, pues saquen la vacuna y de esa manera las farmacéuticas ¿Ya? ganen sus Yo he milloncitos. escuchado otra versión de que sí es creada en laboratorio en China en este caso, Ujú. pero para tener una especie de control de la población, pero que redundando se salió de control en este caso, ¿no? Que bueno, te digo, no creo que sea así. Yo me decantaría más por el tema pues de que ha saltado de un animal de repente a un humano este virus, por lo mismo pues que como decíamos en China comen tantos animales exóticos, prácticamente vivos en algunos casos, pero te digo, si fuera así, no me sorprende. O sea, si fuera esta Yo creo que, conspiración, o esta sea, teoría, no me sorprendería. O sea, No me más que sorprendería. conspiración, yo creo de que, o sea, experimentos en Ya, laboratorios sí, del sí. mundo hay. O sea, De no nos todas vamos a maneras. cerrar los ojos, eso hay. De ahí a que sean tan ineficientes, ¿no? De dejar escapar una enfermedad así, yo ahí sí lo veo poco probable, Es ¿no? poco probable, Es por poco supuesto, probable, por es supuesto, poco probable. pero como te digo, si se descubriera algún día, que lo dudo mucho, porque si así fuera incluso, no creo que eso salga a la luz pública, pero si se descubriera que sí fue así, fue como que inducido, producido por el hombre, no me sorprendería, te digo. Bueno, No es que de diga, todas esto maneras, no va a pasar, no hubiera pasado nunca. de conspiraciones y de conspiranoias, vamos a tener también De todas maneras. una reedición, en este caso, del episodio, que lo tuvimos en la primera temporada. Uy, Y vamos a hablar de ello, pero hoy día nos vamos a centrar en dos enfermedades, en dos pandemias sí, que azotaron el mundo en sus momentos. Vamos a hablar de la gripe española y vamos a hablar. del cólera. Así que bienvenidos amigos a este episodio número 13 Este episodio de medio infecto, ¿no? de Por las Rutas de la Curiosidad. Póngase su mascarilla, Si por no- favor. si nos están escuchando en Hispanoamérica Radio, recuerden que a partir de ahora nos pueden escuchar los miércoles a las 4 de la tarde. Hora de Y Perú. bienvenidos también a todos los que nos escuchan desde las plataformas habituales del podcast. Comenzamos. Hispanoamérica Radio, orgullosos de nuestro folclore. Jorge, cuéntame, te veo apesadumbrado, al mismo tiempo un poco molesto, mortificado. ¿Por qué tienes cólera? Porque no me lavé las manos. Buena, Claro, buena, fina, sí. fina. Sí. Bueno, una de las pandemias de las que vamos a hablar hoy día es justamente del cólera. En realidad, vamos a soltar algunas luces nada más, vamos a comentar un poco. Sí, Porque cuando tú mencionas la palabra cólera, en realidad, a diferencia de otras enfermedades, de grandes enfermedades de la historia, quizás el cólera es una enfermedad que nosotros sí la tenemos, sí la recordamos, sí. porque hubo un brote infeccioso, parte de una pandemia. En realidad, bueno, creo que es de una epidemia. Porque Lo que pasa, Bueno, sigue sí, contando. lo que pasa es que ahí hay un poco de debate, ¿no? Ajá. Porque en realidad el cólera es una enfermedad que ha tenido a lo largo de la humanidad, algunos estiman que son 6 pandemias Ajá, que han exacto. existido y algunos estiman que son 7, Ujú. ¿no? Que son 7, que sería la última que llegó al Perú también. Claro, a inicios o mediados de los 90, recuerdo. En, Todos en nos el año acordamos. 91. Sí, Claro, en el año pero se 91. extendió más. Yo recuerdo Claro. al menos que cuando estaba en el colegio, tenía yo 5 o 6 años, siempre se hablaba de esto, ¿no? Lávense las manos, que el Ujú. cólera acude a creo que era el uro comunal, algo así. Ujú. Y para que puedas rehidratarte y que te den consejos y te curen, porque el cólera está atacando. Nos Claro. ponían videos en el colegio, me acuerdo Sí, de todo sí, eso. sí, yo también me acuerdo. Lo que pasa es que, sí, efectivamente, en el año 91 llegó, en principio al norte del país, hubieron los primeros brotes fueron en Chimbote, en Trujillo y Casma, creo, y a partir de ahí empezó a expandirse por toda América, Ujú. porque el primer brote de ese entonces en América Latina se dio aquí en el Perú y a partir de ahí llegó a Ecuador, llegó a Colombia, a otros países, pero los tres es en donde hubo una mayor incidencia.
Claro, esos 3 puertos, ¿no? El cólera es una enfermedad pues que ha existido desde hace mucho tiempo. Quizás su primer registro lo vamos a encontrar por ahí en el siglo XIX, ¿no? Estamos Ya. hablando pues del año 1800 y tanto, 1817, por ahí, que ya se puede documentar la primera pandemia Claro. de las muchas que ha habido en la historia. El tema es que cuando apareció esta enfermedad en realidad no se sabía muy bien de qué era. Teniendo en cuenta también que si bien lo que mencionas es que en esta época, siglo XIX, es que recién se entendió, me imagino, la enfermedad, porque claro O sea, que no, esta no, ya existió desde mucho antes, No, seguramente. o sea, recién se puede documentar. Exacto. No, lo que pasa es que existen información previamente, pero no se puede determinar si realmente era cólera o no era cólera. Ya. O sea, por los registros que hay, tienen síntomas muy parecidos al cólera, pero no se puede determinar con ciencia cierta si es cólera o no. Entonces, no es, por ejemplo, como la viruela, que la podemos encontrar pues desde el año, no sé, lo hablamos en su momento desde el Antiguo Egipto, De Egipto, claro. ¿no? Con los faraones, ¿no? Que, con momias todas agujereadas, como lo dije en su momento. Pero no, en este caso es una enfermedad un poco más moderna, de las que se tienen registros a partir de ese momento. Y lo que pasa es que, a ver, ¿cuáles son los síntomas? El síntoma característico del cólera es la diarrea, Sí, de ¿no? todas Pero es maneras. una diarrea, pues, Poco común, no es la brutal. diarrea clásica, ¿no? Claro, porque en el peor de los casos, incluso, se dice que puede llegar a consumirte 1 litro por hora. Imagínate, o sea, O sea, el grado de deshidratación que tiene esta infección diarreica es brutal. Y por eso, si es que no es tratada con una hidratación adecuada, las personas mueren. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día, si tú te enfermas de cólera, tienes un tratamiento. Tienes una rehidratación que la puedes hacer por vía oral, puedes hacerla por vía intravenosa. claro. En otros tiempos, pues no era posible eso, no La- existía el suero. La panetela, ¿no? Claro, pero digamos que hoy en día, pero incluso hoy en día, no es que el antibiótico sea de obligatorio uso en un tratamiento. O sea, el antibiótico es utilizado digamos, cuando el cólera te ataca de una manera bastante fuerte. Claro. Si no es así, puedes pasar tranquilamente la enfermedad sin eso. Imagínate. Pero en un primer momento, pues, no se sabía qué era lo que estaba ocurriendo. O sea, no se sabía por qué era el cólera, por qué es que daba estas diarreas tan fuertes. Diarreas acompañadas de fiebre, sudoración tremenda, de vómitos, te deshidratabas por todas partes, Claro, o te deshidratas por todas partes. te chupabas. Pero ¿no? te secas, Y te secas, sí. y con dolores muy grandes porque Claro. te empieza a faltar potasio y otro químico que no recuerdo. Claro. Y son dolores muy Y ya fuertes. no solo al estómago, sino Y que terminas a los agonizando. músculos, claro. Porque te falta potasio y porque te falta calcio. O sea, Claro. te vas descalcificando en cuestión de 1 día o de 2 días a lo mucho y terminas muriendo. Ujú. Entonces, digamos que el porcentaje de la mortandad de La las mortalidad, personas, ¿verdad? de la mortalidad de las personas, Sí. ha ido variando de acuerdo a las pandemias que fueron ocurriendo. Mientras retrocedemos más en el tiempo, Claro que más muertes, obviamente. son más muertes porque en realidad no se sabía cómo controlar estas Obviamente, enfermedades. claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hace muchos años, mucho antes de la ciencia moderna, existía pues una creencia de que las personas teníamos 4 humores, ¿no? Ya, que sí, eran sí. en realidad 4 humores, que eran en realidad 4 líquidos, Ujú. ¿no? Que era la sangre, que era la bilis, que era la flema y era la bilis negra. Entonces se creía de que el cólera era una enfermedad producida por un exceso de la bilis, ¿no? E incluso, y esto ya lo dejamos como un tema para que lo investiguen los ruteros de la curiosidad, Homework. se creía pues que el estado perfecto para el hombre Ajá. era un equilibrio de estos 4 humores, que cuando un humor se presentaba más fuerte que el otro, se producía entonces un desequilibrio, ¿no? Una enfermedad. E incluso hay algunos tratados que te dan cuenta que si tienes un humor más preponderante que otro, Ujú. tu personalidad va cambiando. Algo como el yin y el yang, ¿no? Pero tirando más para lo biológico. Exacto, sí. Entonces, si por ejemplo eres más sanguíneo, entonces eres un poco más colérico, eres un poco más... Colérico en el sentido de enfurecerse, en este Ujú, caso. sí. Entonces, bueno, es la manera en la que se creía. Entonces se pensaba que el cólera era una enfermedad humoral, Claro. ¿no? Entonces que por exceso de bilis se producía esta enfermedad. Uy, tú estarás enfermo de cólera, pero olvídate. Pero lo que pasa es que, y lo conversamos también en el primer episodio, o sea, en la primera parte de Pandemia y Muerte. Ya les vamos a dejar el link en la descripción. Claro. Lo conversamos en su momento y es que el concepto de salubridad era un concepto inexistente, Por supuesto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que
sin salubridad, el cólera está En todas partes. Puede llegarte así de golpe porque no hay esas normas de higiene básicas que incluso ahora incumplimos, o sea porque nos somos un poco descuidados, o porque bueno, hay lugares en los que es un poco complicado seguir estas normas, ¿no? Pero en aquella época, pues hablamos de fines del siglo XVIII, de repente era pues prácticamente inexistente esto, ¿no? Claro, porque a diferencia de otras enfermedades de las que hemos hablado también aquí, esta es una enfermedad que todavía existe. Sí. Es decir, no aquí, bueno, no sé si habría que revisar los datos. De que hay mucha gente que está enferma. Pues, claro, ¿no? es decir, que todavía es una enfermedad que uno puede contagiarse de esta enfermedad. No es como la viruela, por ejemplo, que ya ha sido erradicada totalmente. Sí. Y sobre todo se presenta pues en países en vías de desarrollo o países tercermundistas. ¿Por qué? Porque la enfermedad va a florecer cuando tú no tienes no solamente salubridad, sino que no tienes acceso al agua potable. Uh-huh. O sea, el agua potable Claro. es la prevención número 1 para evitar este tipo de brotes infecciosos. Entonces, por eso es importante, y una de las primeras, en su momento, cuando ya se dieron cuenta, uno de los primeros elementos de seguridad, por ejemplo, que se tenían era hervir el agua, Claro. ¿no? Que antes no se hacía, ¿no? Pero hervir el agua trajo Claro, es una revolución, fundamental, por un supuesto. resultado que dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y aún así ahora tomamos agua de caño, ¿no? Y aún así. Entonces, bueno, es básicamente eso. Por ejemplo, en 1821 el cólera... El Perú fue independiente. Sí, y al mismo tiempo que el Perú era independiente, se produjo una suerte de brote curioso del cólera. Porque, o sea, antes de eso había estado contenido en la India. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa? En 1821 Rusia invade Persia. Uh-huh. A su vez, en ese entonces Persia había inaugurado, entre comillas, un camino a la India, un camino nuevo, y este camino produjo que se traiga la enfermedad a Persia. Como Rusia invade Persia, hay un contagio hacia Rusia. Llega a Moscú. Oh. Pero a su vez, Rusia, que tuvo, que me parece que hizo una invasión a los polacos, creo, a Polonia, Uh-huh. Está expandiéndose, llevó a la enfermedad también ahí, y luego esa enfermedad de los polacos llegó hasta Inglaterra, llegó a Alemania y por último llegó a Portugal. Entonces, de esa manera iba avanzando el cólera, ¿no? Porque el cólera o sea, una vez que se produce el brote infeccioso, es de muy fácil contagio, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se contagia el cólera? Bueno, hemos dicho en condiciones insalubres y sobre todo también por el propio excremento humano que tiene esa bacteria. Es que también, no lo hemos mencionado, pero ahora que lo has dicho, Jorge, otro caldo de cultivo para todas estas pandemias, para que las enfermedades pasen y broten, todo, las guerras, ¿no? O sea, al menos en la antigüedad, de la forma en que se llevaban, pues... ¿Qué mejor? Las bacterias, aunque no tienen, o los virus, están sobando las patitas como las moscas al ver tanta gente pues junta, ¿dónde poder infectar? No sé, ¿no? Sí, bueno, las guerras es una vía de transmisión de enfermedades, sin lugar a duda. También el clima, ¿no? Porque se ha descubierto pues que el cólera tiene cierta preponderancia, por ejemplo, para producirse en ambientes muy cálidos. Muy cálidos, claro, ¿no? A ¿no? diferencia, Entonces, por ejemplo, del tipo, el coronavirus, que es al revés, ¿no? En ambientes más fríos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, que pueda ocurrir un fenómeno del Niño y hay condiciones insalubres porque obviamente el fenómeno del Niño trae que el sistema de alcantarillado y el sistema de agua potable colapse. Entonces, eso es una invitación muy grande para que se produzca pues el cólera, entre tantas otras enfermedades como el dengue y otras. Entonces, es importante por eso siempre trabajar en tareas de prevención y en este caso también trabajar en tareas de que nosotros mismos tomemos conciencia Sí. de que es una enfermedad a la que podemos, no erradicarla, pero podemos prevenirla a través de consejos muy prácticos como es siempre hierve tu agua, ¿no? O como decíamos, toma agua o embotellada. lávate las manos, O ¿no? lávate Antes las de manos. comer. Antes de comer, Sí. antes y después de entrar al baño. Entrar al también. baño también. Ujú. Y claro, a veces incluso, bueno, te comento que a mí en mi familia, desde que yo era muy joven, prácticamente niño, me decían, en verano no comas, por ejemplo, no comas cremas, no comas pescado, o sea, ceviche, no comas verduras en la calle, que por ahí puede resultarnos tal vez un poco exagerado porque no quiere decir que en verano voy a dejar de hacer eso, ¿no? Pero es que en realidad pues es una ruleta en el sentido de que tú que sabes, si te vas a un restaurante, pides un menú en verano, la lechuga que te sirven en la ensalada no la han lavado bien, lo mismo el pescado, no lo sé, o sea, nada te garantiza eso, ¿no? Puede tocarte la mala suerte de que justo la persona encargada de eso no es tan escrupulosa, está con las manos sucias, no lavó bien las verduras y bueno,
te enfermas, no sé si de cólera, pero tal vez de otra cosa, ¿no? Sí, ¿Alguna sí, infección? sí, tranquilamente. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, de todas formas, que es una enfermedad más o menos, no sé si cotidiana, pero al menos que la tenemos ahí presente, cómo es que es una enfermedad que se ha llevado a muchos, no sé, centenas de miles de personas a lo largo de estos 200, 300 años, pero que hasta el día de hoy, en realidad una vacuna, existe una especie de vacuna que es una vacuna oral, pero es una vacuna, por ejemplo, que tú te la pones cuando vas a viajar a un lugar en donde sabes que la Claro, enfermedad es está endémica, ahí. creo, ¿no? Ajá, sí. Claro. Entonces es un mini tratamiento, te dan unas gotas y a los 15 días te dan otras gotas. Ujú. ¿Por qué no se vacuna, por ejemplo, con una inyección? Porque vacunarte con una inyección implica que la enfermedad se dé en ti, o sea, Sí, una mini enfermedad se dé en inocularte la ti, enfermedad. claro, pero al momento que haces tus deposiciones va a salir esa bacteria y eso es infeccioso. Y en Eso realidad sí. lo que podría pasar al vacunarte es que se va a producir un brote de cólera. Claro, vas a contagiar al resto. Por eso es Entonces, que no se hace de esa manera. obviamente que no es que te inyectan y no vas al baño, obviamente, ¿no? No, claro. Bueno, Jorge, muy interesante todo el tema del cólera. Lo recordamos al menos nosotros de primera mano. Tal vez los ruteros que hayan nacido justo en el año 90, un poquito antes, también de repente se acordarán cuando eran niños. Y bueno, para cerrar, justo me acordé, ahora que estamos hablando del cólera, de una lectura que tuve en un libro cuando estaba en primaria, en quinto, sexto grado, supuestamente basada en una leyenda oriental. La lectura se llamaba El cólera y el miedo. Voy a resumirlo un poco porque he buscado en internet y no lo encuentro. Solo hay una o dos páginas donde aparece, no hay más. Ujú, a ver. Trata simplemente así rápido de que hay un viajero turco que está yendo hacia la ciudad de Esmirna. Esmirna es una ciudad que está en Turquía. Y según la lectura, en el camino se encuentra con el cólera. Y el viajero se asusta porque el cólera es como una especie de monstruo, ¿no? Que está viajando de ciudad en ciudad infectando gente y le dice, cólera, ya que estás yendo a Esmirna, al menos perdóname a mí y a mi familia, ¿no? Y el cólera como que le dice, no, yo voy a matar gente. Y el viajero pide a Alá, a Dios, ¿no? Una ayuda, por favor, ¿no? Y el cólera, está bien, voy a ir allá y no voy a tocar a tus familiares, ¿no? Así que ellos tranquilo por ellos. Y entonces el viajero llega muy feliz, llega a Esmirna, incluso hace una gran celebración con sus familiares, pero se da cuenta luego al día siguiente de que el cólera ha matado a algunos de ellos, gran parte de la ciudad, y él se queda muy triste, muy decepcionado y vuelve a su ciudad natal. Y cuando está volviendo, vuelve a encontrarse con el cólera en el camino. Y le dice, oye, cólera, ¿qué hiciste? Tú me prometiste que no ibas a matar gente, ni a mi familia, los ibas a perdonar. ¿Y qué has hecho? Los has matado. Y el cólera le dice, perdón, discúlpame, pero yo no los maté. Lo mató alguien mucho peor que yo. ¿Quién los mató? El miedo. Y ahí termina. Una Bueno, cosa medio curiosa. Sí, Me sirve dejó para pensando, me dejó pensando. Sí, sirve para ponerte a pensar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que mata más? ¿No? Ujú. O, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, no sé, de terremotos, se me ocurre. O sea, También. ¿qué mata más? ¿El movimiento sísmico? ¿O mata más el miedo que tienes a partir del movimiento sísmico, la desesperación, el correr alocadamente, tropezarte y caer? Es verdad, claro. Pero bueno. Así que ese fue el cólera. Sí. Algunas luces del cólera. No nos tengan cólera si no les gustó. Y ahora viene una enfermedad, quizás la más atroz, La más atroz que ha vivido hasta ahora, al parecer, la humanidad. sí, al menos de lo que tenemos constancia, ha sido la peor, que es la gripe española. Muajajaja. Vale. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting. JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Y todo nuestro ajuar, las mascarillas, la bomba de oxígeno, las batas, los impermeables, la máscara antigas, todo gracias llega a JB Design. Gracias, JB Design, Gracias, Jonathan. por equiparnos en esta ruta hoy día un poco peligrosa, Por equiparnos de los implementos y equiparnos de tan bonitas portadas siempre. de tan bonitas portadas siempre, así que ya saben que si desean hacer un trabajo de diseño gráfico,
en sus distintas vertientes, pueden contactar con nuestro amigo Jonathan Bernal de JB Design. Y bueno, yo estoy seguro que van a quedar muy satisfechos con el trabajo, así como lo estamos nosotros. Así es, al WhatsApp que mencionaron en la cuña hace un momento o a sus redes sociales. Así es. Facebook. Y bueno, Daniel, en el bloque anterior tú habías mencionado algo que es cierto, ¿no? Que las guerras han servido mucho para la propagación de enfermedades. Es cierto que también las guerras han servido mucho para la propagación de la modernidad, ¿no? Aunque suene un poco contradictorio. Sí, es que es en ese momento, como dicen, ¿no? Que O sea, que el mundo avanza más tecnológicamente. Claro, porque en una época que te aprieta tanto las circunstancias, pues los genios salen a relucir. Claro. Desafortunadamente, no, desafortunadamente esas genialidades a veces no se van por el buen camino, Sí, sino es mírese verdad. cómo se utilizó la energía atómica para convertir No, esa energía y atroz, traducirla atroz. en bombas atómicas. Sí. Pero bueno, las guerras sirven también para propagar enfermedades, y una de las enfermedades más atroces que ha tenido la historia de la humanidad es la gripe española, que se desarrolló en plena Primera Guerra Mundial. Así es, tú mismo lo has dicho. En este caso, ya para fines de la Primera Guerra Mundial, que ya fue en la época en la que Estados Unidos ingresó a la guerra, ¿no? Es decir, fines del año 1917, inicios de 1918, porque hasta entonces la guerra empezó en 1914, Estados Unidos no había participado, pero bueno, es que ahí este país entró al conflicto y pues es que surgió este brote que se convirtió en una pandemia, como dices, terrible, que al parecer ha sido la más grave de toda la historia. Mató más gente de todo lo que ha matado, creo, el VIH, que también es otro tipo de pandemia, aunque puede estar también un poco en debate, pero mató más gente que toda la gente que ha muerto de VIH en ese tiempo. O sea, para que nos hagamos una idea de la cantidad de personas que murieron pues por causa de esta pandemia llamada gripe española, ya mencionaremos por qué tiene ese nombre tan curioso. A ver, Ujú, en la Primera Guerra Mundial en general murieron 16 millones de personas, lo cual es terrible. ujú. En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 millones a 85 millones de personas. Que, Lo cual es brutal. Brutal. Es una hecatombe. por supuesto. Y en este caso, en la pandemia de gripe española, que como dijimos se dio en 1918, no se ha podido calcular exactamente cuántas personas murieron, pero se cree que ha sido entre 40 o 50 millones o hasta 100 millones de personas. O sea, en el peor de los casos, mató más gente que en la Segunda Guerra Mundial. O sea, con eso nos damos una Y en idea menos de lo tiempo. terrible. Y por supuesto, en prácticamente un año nada más. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años. Entonces nos damos cuenta con esto de lo terrible que fue esta epidemia, o esta pandemia, perdón, de gripe, que hasta ahora, Jorge, no se tiene tan claro dónde es que tuvo su origen. Normalmente, estas pandemias de gripe, al menos en los últimos años, estamos acostumbrados a escuchar que dónde se originan en Asia, ¿no? En Ujú. Asia Oriental, sobre todo. Pero en este caso, al parecer, no. Al parecer, porque todavía parece que siguen investigando esto, el origen de esta pandemia se dio nada menos que en el corazón de Estados Unidos, en el estado de Kansas. Ujú. Es muy probable que ahí se haya dado. Pero, porque- pero, sí, dime. pero haciendo la salvedad, ¿no? O sea, sí es cierto de que se originó en Kansas, pero a partir de chinos, porque eran chinos los que estaban en Kansas y aparentemente son ellos los que llevaron la enfermedad. Entonces, a mí me resultó curioso un poco cuando, que es una de las pocas cosas que pude investigar por lo Oh. de la gripe española, por falta de tiempo, hay que decirlo. Sí, sí. Este, El me trabajo pare- nos me- tiene, pero sí. Me pareció curioso de que, oye, incluso una enfermedad que se desarrolló en Kansas también tiene que ver con personas asiáticas, Pues sí. como muchos brotes de gripe, ¿no? Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Bueno, no me quiero aventurar a soltar alguna... Una pachotada. Sí, no, pero digamos que llama la atención. No, llama la Llama la atención. atención. Es verdad, o sea, en esta época, pues la inmigración china en el mundo está mucho más, con mucha más afluencia que en la actualidad, porque actualmente todavía hay chinos que están en todas partes del mundo, acá en el Perú los hay. Pero bueno, lo que pasa también, Jorge, que también había leído que Kansas es un estado que hasta ahora, pues, tiene mucho de lo que es rural en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de otros lugares como las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, que son ciudades con edificios. No, Kansas es un lugar con muchas granjas, muchos establos, ¿no? Mucha gente que aún se dedica pues a estas actividades, agricultura, ganadería. Y en esta época, pues, ¿qué pasaba? Que al parecer, según se ha investigado, también se está investigando, esta gripe saltó al parecer de los cerdos a los humanos, Ujú. ¿no? Y, Como la gripe porcina. claro, ¿no? ¿Y qué pasa? En Kansas, así como en muchos lugares de Estados Unidos que ya prácticamente había entrado en la Primera Guerra Mundial, habían ¿qué? Cuarteles, ¿no? Guarniciones donde estaban reclutándose pues personas que iban a finalmente enlistarse en el ejército para ir a la guerra.
Y pues al parecer aquí algunas personas en un fuerte o en un cuartel en Kansas se enfermaron y propagaron, porque obviamente un cuartel, cuando está a punto de un país de ir a la guerra, pues es un lugar que está totalmente hacinado, duermen todos juntos, Claro que comen sí. del mismo plato, no hay tantas condiciones de higiene. Bueno, estas personas enfermas que ya incubaban dentro de sí, pues en este caso, pues el virus, de este virus, esta gripe terrible, que es una variedad pues que tenía una mortalidad, una tasa de mortalidad muy alta, se fueron pues a otros lugares de Estados Unidos, a otros cuarteles, a otras guarniciones, a otras ciudades, a otros puertos, y así fue propagándose de persona en persona, de soldado en soldado, los soldados a sus familiares, hasta que finalmente pues fueron a Europa. Cuando estuvieron en Europa, el primer lugar en donde al parecer se dio inicio de la pandemia en Europa mismo es el puerto de Brest. Ujú. Ujú. Y a partir de ahí pasó a Francia, pasó a Inglaterra, saltó las líneas enemigas, se fue a Alemania. Ya para abril, porque lo que contamos en Estados Unidos es inicios de 1918, ya para abril, unos pocos meses después, ya prácticamente toda Europa estaba infectada. Bajó a Italia, bajó a España, pasó al norte de África ya en julio, y justamente en este mes, en julio, llega también al Perú, a nuestro país. Ujú. Y a partir de aquí empieza a subir por Chile, bajar mejor dicho, por Chile, por Ecuador, por Colombia, por prácticamente toda América, hasta que regresa a esta enfermedad de Estados Unidos en agosto, una segunda oleada, digamos, ¿no?, de la enfermedad, que fue mucho más fuerte. Ya también para esta época la enfermedad se había propagado por toda Asia, por India, por la China, donde también ya en esa época había mucha gente viviendo, tal como ahora, y entonces más personas murieron también, ¿no? Bueno, entonces, ya en esta época, pues sobre todo en Estados Unidos, un hecho muy curioso que había encontrado es que, ¿qué pasaba? En esta época, como Estados Unidos está en guerra, estaban los famosos bonos de guerra. ¿Qué significa? Que el Estado vendía bonos a las personas, ¿no?, como una especie, digamos, simbólica para que ellos pudieran contribuir para la causa de la guerra, ¿no? Te vendemos este bono y te vamos a pagar en un futuro cuando todo esto termine, ¿no?, con intereses, pero tienes que contribuir para la guerra, para tu país, ¿no? Claro. Y bueno, ¿qué pasaba? En la ciudad de Filadelfia, que es una de las más importantes de Estados Unidos, el 28 de septiembre de 1918 estaba planeada hacer una parada militar. En este caso, y mucha gente decía, acá vamos a poder vender nuestros bonos, porque cada ciudad importante de Estados Unidos tenía una cuota para llegar de bonos de guerra, ¿no? Ujú. Y entonces, pues los médicos, los científicos, aterrorizados, dijeron, oigan, no hagan esto, la ciudad de a poco está entrando mucha gente que está infectada de esto, y una parada militar, Claro. obviamente, es lo peor que pueden hacer. Ujú. Las autoridades, perdón, ¿con quién estoy hablando? No lo veo. Y simplemente no hicieron caso, hubo la parada militar, la gente compró sus bonos de guerra, pero a partir de ahí en Filadelfia, Jorge, te comento, la mortandad, o sea, la cantidad de gente muerta así fue brutal, o sea, se enfermaban las personas, los hospitales no había espacio para ellos, no había camillas, ¿no? Cualquier parecido con el hospital Realidad tienes coincidencia, acá en Lima, las enfermeras, los enfermeros, los doctores, todos enfermos, incluso se comenta que había estudiantes de primer año de medicina a cargo de todo un hospital en algún momento. Wow. Voluntarios que también enfermaban. ¿Y qué pasa? Que una particularidad de esta pandemia de gripe, normalmente la gripe o las gripes comunes, ¿a quiénes atacan más? A los niños, a los ancianos, a las personas las débiles. personas más Por supuesto. vulnerables, claro. Claro, ¿no? En este caso, algo curioso de esta gripe es que atacaban mucho a personas jóvenes, entre 20 y 40 años. Y muchos de ellos morían porque la rapidez con la que te entraba el virus o presentar los primeros síntomas hasta la hora en que morías era muy corta. A veces un mediodía o un día nada más después de que presentar los primeros síntomas, ahí quedabas nada más. O sea, era algo muy rápido. Pero obviamente, pues también, sobre todo en el caso de Europa, el tema de la guerra contribuyó, ¿no? Porque obviamente había muchas personas, pues, que tenían que trabajar muy juntas, que viajaban en los barcos, rumbo, pues, al frente de batalla, las condiciones muy insalubres, y todo esto, pues, era el caldo de cultivo perfecto, sobre todo en Estados Unidos y Europa, que es los lugares donde más se sintió la Primera Guerra Mundial, para que, pues, este virus prosperara de una manera terrible y matara a mucha gente. También los síntomas era algo muy común, muy particular que tenía esta gripe, ¿no? Esta gripe española, porque no solamente era la clásica fiebre y todos de repente, ¿no? Sino también que había en algunos casos que sangrado, hemorragias, había también una especie de pústulas que salían en la piel, habían personas que decían, oye, ¿esto es la gripe o es la peste que está volviendo? No había forma de saberlo. Y ahora para hablar un poco del tema del nombre, ¿no? ¿Por qué se le llama gripe española? Uno pensaría, se originó en España de repente, no. Lo que pasa es que España fue uno de los pocos países europeos que fueron neutrales en la Primera Guerra Mundial.
Y obviamente al estar en tiempos de guerra, apenas había noticias de esta pandemia, los medios de comunicación querían informar, pero el gobierno, no, aguanta tu coche, compadre. No puedes informar de esto, no vas a bajar la moral a la población, a los soldados con que hay una enfermedad. No, cállate, no informes de eso, ¿no? Así que en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, lugares donde estaba la guerra, prácticamente no se dio información acerca de esto. Pero en España sí se hizo. España, como era neutral, publicaba normalmente... Claro, ese es en el prensa, ¿no? Uh-huh. Publicaba, la gripe que está pasando, ¿no? Y está matando a mucha gente. Y entonces la gente empezó a pensar, la gripe se ha originado seguramente en España. Por eso ese curioso nombre de gripe española, aunque no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Es decir, no es gripe española porque haya nacido en España, sino porque es España el primero que da la voz de alerta. Y no porque hayan sido los únicos que se dieron cuenta. No, claro. Lo que pasa es que los demás se dieron cuenta, pero estando en plena guerra, no era conveniente decirlo. Claro, una cuestión de decisión política. Por ¿no? supuesto. De todas formas, bueno, ha sido una de las enfermedades más cruentas que ha tenido la historia de la humanidad. Ojalá que no tengamos la experiencia de vivir algo similar. Es decir, obviamente hoy en día la salud pública ha cambiado absolutamente lo que era hace algunos años. Es decir, incluso el tema farmacéutico, de medicinas que hay, de antibióticos que hay disponibles, es una cosa totalmente distinta a lo que había antes. Hoy día sí existe una mayor calidad de respuesta, Sí. pero eso no quita que, oye, al fin y al cabo, por más modernidad que tienes, la decisión siempre sigue siendo humana, ¿no? Y los humanos pues no somos perfectos y siempre estamos muy llanos y muy predispuestos a cometer errores Por supuesto. u horrores. Y también que los virus no dependen de nosotros, su evolución no depende de nosotros. ¿Qué pasa si viene un virus que se contagia, ponte de perro humano, de humano humano, de chancho humano, de caballo humano? O sea, ¿quién nos va a salvar? Y si tiene una mortandad o una tasa de mortalidad, digamos, tan grande como la tuvo la pandemia de gripe, que te puede matar en cuestión de horas, ¿quién te va a salvar? Así estés sano, así tengas un buen metabolismo, una buena resistencia, olvídate, o sea, no hay forma y eso no lo podemos controlar, no se puede. Claro, y haciendo un poco la comparación, por ejemplo, de enfermedades como la gripe española con lo que tenemos ahora en el coronavirus, digamos, no hay mucha comparación, ¿no? Porque en realidad sí es cierto de que es algo de peligro, por si en su momento llega El virus ya a mutar. Claro, a mutar quizás a algo un poco más agresivo. más agresivo, ¿no? Y que actúe de una manera más rápida. Por el momento hay fallecidos ya de coronavirus, Sí, pero hay 2.470 al cierre de esta edición, como dicen, ¿no? sí, pero digamos, hay otras enfermedades que en el mismo lapso de tiempo te han botado más muertes, ¿no? Por Está supuesto. el SIDA o está el cáncer, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo. Bueno, para cerrar un poco el tema de la gripe española, ¿no? Como dijimos, no se sabe en realidad cuántas personas exactamente murieron a causa de esta pandemia, pero se calcula que fueron entre 40 y 50 millones, es decir, el 3 al 6% de la población mundial murió a causa, pues, de esta terrible enfermedad, ¿no? Lo cual es bastante teniendo en cuenta de que ahora la población mundial era mayor. No, es Ahora, decir, lo que pasa es que había una tasa, es decir, había mayor cantidad de gente y por eso es que hay mayor cantidad de muertos. Claro, entiendo que te refieres a que a diferencia, por ejemplo, de fines del siglo XIX, inicio del siglo XIX, pues ya estábamos en siglo XX en aquella época y ya Mayor cantidad de por personas. supuesto, ¿no? Sí, sí, sí. Las ciudades ya Y eran eso, muy grandes claro, y los eso países hace superpoblados. que digamos, no es el mismo 3% del año 1500 con Claro. el 3% del año 1918. Por supuesto, ¿Te das estamos hablando cuenta? ya de millones de personas, Claro, estamos hablando. es que ahí viene el punto, ¿no? O sea, Claro, ¿no? la enfermedad tiene un rango de mortandad, de mortalidad determinado, pero depende mucho también de la cantidad de personas que es capaz de llegar a contagiar, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un pequeño y Un un breve paseo por dos pandemias que han sido muy letales para la historia de la humanidad, una más que otra quizás, cada una con sus propias características. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la moraleja de esto? Bueno, Lávate las manos. tener prevención, siempre hay que estar atentos a estos temas. Me parece que lo dijimos en el programa anterior, no estoy seguro, o lo dijimos en un programa que hablamos sobre el fin del mundo. Ujú. No porque alguna enfermedad pueda causar el fin del Por mundo, supuesto. pero sí lo hablamos sobre, por ejemplo, la resistencia que actualmente se está teniendo con el tema de los antibióticos. Ah, eso lo hablamos claro en el programa de milenarismo a fin de año, Sí. del año pasado. Entonces, ese es otro tema y es un tema totalmente aparte que también vale la pena siempre darle un vistazo, porque qué tan conveniente es que tú estés realizando, pues,
este tipo de automedicaciones, que Claro. en realidad lo único que ayudan es a que no te cures nunca o no te cures bien. Y más y bien a que- fortaleces y claro, a las bacterias, ¿no? a las bacterias o a las A los enfermedades, microorganismos, bueno. invitándolos a mutar, Claro. ¿no? Y por otro lado, más allá de las decisiones que pueden, que se puede tomar de manera individual, está pues el tema de lo que hace pues la industria ganadera, utilizando antibióticos muy fuertes Sí. con el único fin pues De alimentar, de entre comillas, ¿no? alimentar y crear animales pues más digamos, más llamativos o mejor equipados para el consumo humano. Claro, más ¿no? prácticos para el consumo humano, ¿no? Ujú. O sea, Entonces, y ese uso irresponsable hace de que en la actualidad existan bacterias que ya son totalmente resistentes a los cerca de 24 antibióticos que existen Sí, en el mundo. los hay. Y no existen más, ¿no? Ese es el problema. Claro. Entonces, actualmente hay unos 2, 3 antibióticos que están reservados para los peores casos de una resistencia así. Pero ¿y qué va a pasar cuando ya no se pueda hacer eso? ¿No? ¿Qué pasa? Bueno. ¿Qué va a pasar cuando de repente nazca una bacteria que es resistente a todo tipo de antibióticos y se convierte en una pandemia? Bueno, como dice Gino Bonatti, agárrense, ¿no? Bien, amigos, esta ha sido nuestra edición de Pandemia y Muerte. Se ha segunda pasado parte. volando el tiempo. ¿Eh? Aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. Y Daniel, ¿dónde pueden escucharnos nuestros ruteros? Pueden escucharnos en las diferentes plataformas de podcasting, que son entre ellas las más principales, Spotify, Apple Podcast e iVoox. Y también, como dijimos, todos los miércoles a las 4 de la tarde, hora de Perú, en Hispanoamérica Radio, radio por internet. La encuentran poniendo Hispanoamérica Radio en Google. Ahí está. Así es, y también nuestros episodios de Historia del Perú están siendo transmitidos a las 2 de la tarde los martes y jueves por Bossa Nova Perú Radio. Ahí. Muy bien. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook como Por las Rutas de la Curiosidad, nos pueden seguir en Twitter como @porlasrutas1, tenemos el blog, ¿no? Que es rutasdelacuriosidad.home.blog. Ahí está el compendio de todos los episodios. Si por ahí alguien tiene la curiosidad, están en el compendio y la descripción de todos los episodios, Así es. de los más de 60 episodios ya que tenemos aquí en Por las Rutas. 60 episodios, ¿eh? Y tenemos también nuestras cuentas personales. Yo soy Jorge Juárez, me pueden seguir en Twitter como @jcoco2515. ¿Y a ti, Daniel? Me pueden seguir también en Twitter como Daniel Tucto en @datransporter_abajo. Con D, datransporter_abajo. Así es. Bueno, amigos, esto ha sido una nueva edición de Por las Rutas de la Curiosidad y ya nos estamos escuchando la próxima semana. Chau.